Hechos capítulo 13 y leemos un poco aquí en el verso 4 y luego leemos otros versos que yo les voy diciendo. Dice así la palabra santa del Señor. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Luego el verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. En el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad de estar aquí y por esta bendición extraordinaria que nos concedes de oír tu palabra. Te pedimos que la palabra que tú nos das sea una palabra de bendición, de edificación, de inspiración para que todos podamos servirte. Permítenos seguir siendo fieles a ti, a tu palabra y al deber que tenemos como iglesia hasta que terminemos juntos esta jornada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por favor, tomen su lugar. Gloria a Dios. Quiero hablar hoy bajo el título El primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. Es bonito hablar de las cosas que ya están hechas, pero es muy bonito también hablar de cuando las cosas comienzan. Es bonito ver el desarrollo. Es bonito ver el proceso. Cuando uno tiene el privilegio de ver comienzos, también cuando pasa el tiempo puede decir cosas y mirar hacia atrás y de dar perspectivas, decir, mire, pasó esto, o lo que nosotros llamaríamos dar testimonio. Es importante por eso que nosotros, cuando hablamos de la obra del Señor en términos de servir, como hoy el Señor nos ha estado hablando, pues es día de un culto especial misionero, Día Mundial de las Misiones. Y les estoy hablando esto para que nos inspiremos
y tengamos deseos de hacer cosas desde el comienzo. Porque aunque es bonito llegar cuando las cosas ya más o menos están funcionales, ya se inició, ya hay un grupo, así sea pequeño, ya tenemos un lugar alquilado, todo eso es bonito, es bueno, ya uno entró con cierta avance, pero es precioso cuando el Señor le permite a alguien iniciar cosas desde abajo. Cuando no había nada, que cuando pasa el tiempo uno puede decir, bueno, recuerdo, y comienza a hacer los recuerdos, es un testimonio. Llegamos a tal parte, bueno, para llegar ni siquiera sabíamos cómo llegar, pero Dios nos había dicho, y comienza a relatar, ¿sí? Hubo primero una casa donde nos dejaron entrar, o no hubo ninguna casa, nos tocó debajo de un árbol. Cualquier cosa que sea verdad y que fue parte de los comienzos, le demuestran a uno que los procesos de hacer la obra de Dios son exactamente como Dios los dice, con su respaldo. A veces cuando pasa el tiempo y uno ya está acostumbrado a ver cosas como las que vemos hoy, nosotros ya somos una misión desarrollada, ya tenemos convenciones, confraternidades, cultos especiales a través de las redes, programas de televisión, programas de radio, todo ya está, gracias al Señor, bastante organizado. Uno se acostumbra a eso y a veces a uno como que no le gusta nada. Eso de principiar así, eso era antes. Pero no ahora, no Señor, todavía sigue dándose la oportunidad para iniciar cosas desde ahí. Y son las personas que inician cosas desde allá las que tienen el privilegio de luego contar testimonios. El caso de acá, yo les voy a leer así algunos versos para mostrarles. Lo primero que pasa es que Dios llama a estos dos personajes, Bernabé y Saulo. Apártemelo para la obra que los he llamado. Es lo primero que pasa. Entonces ellos están aquí relatando, mire que habían en una iglesia que se llamaba Antioquía y que había, y los nombra, estaba el hermano fulano que era pastor, el otro que era profeta, el otro que era, y hasta pueden decir cuántos eran los que estaban ahí en el liderazgo. Y luego dicen, y estaban ayunando y orando, o sea, están hablando de todo ese comienzo. Y de repente el Espíritu Santo vino y habló, apártenme a estos dos. Qué bueno. Entonces también las personas podemos hablar del llamado, porque hoy día es difícil, si uno quiere ser sincero, es difícil esto del llamado. Hoy día hay muchas personas que se ofrecen para hacer la obra y otros que de buena voluntad, de buen corazón, inician a hacer la obra, pero llamados más genuinos, más directos, con mayor énfasis, donde la persona esté consciente que el Espíritu Santo y Dios me dijeron esto. Eso como que está pasando de moda. Algunas personas han creído que el ministerio es una cuestión de hacer carrera, como en la vida secular, en la vida del trabajo. No, pues yo me gradúo y yo pongo mi hoja de vida y a ver quién me acepta, y bueno, y estando ahí yo estudio más y hago más y esto y aquello y yo voy creciendo. Pero los llamados genuinos y específicos de Dios para las personas siguen siendo reales, solo que debemos anhelar más y buscar más, que estas cosas que están escritas en la palabra sean parte de nuestra experiencia, de nuestra vida particular. No es lo mismo que yo me ofrezca, bueno, yo he sentido un deseo, a mí me gustaría hacer, yo quisiera hacer, a que el Señor
le diga como a Jeremías. Y más bien era Jeremías el que decía, no, yo no estoy muy niño. No digas soy un niño porque yo te llamé, yo te escogí. Bueno, y le dice para que seas esto y aquello y lo otro. Es importantísimo que se comience desde ahí. Todos podemos servir y debemos servir. Ninguno debemos quedarnos de brazos cruzados. Ningún hermano, ninguna hermana. Todos debemos contribuir en esta gran función de alcanzar el mundo entero para Cristo. Pero debemos también reconocer que deben haber llamados específicos de Dios, directos, para que pueda haber una función eficaz. Porque mire que el que Dios determinó desde antes es una historia diferente a las personas que buen sentimiento, buen corazón y siento la carga y yo veo el mundo y a mí me gustaría y etcétera. No es igual. No es igual la seguridad que le produce a cualquiera el hecho de que Dios mismo trate con él. De saber es Dios el que está en esto y que Dios en ese llamado tiene cosas específicas. Por ejemplo, Pablo más adelante dice que al Dios al que él le sirve le agradó llamarlo y mandarlo a que le predicara específicamente a los gentiles. O sea, es otra historia. No es que iba por ahí, no, él sabía, yo tengo que ir a los gentiles. Dios me dijo que le llevara este evangelio a los gentiles. Es importantísimo, hermanos, porque cuando Dios está ahí, usted va a ver aquí, porque voy a tratar de no demorarlos mucho, pero cuando usted ve aquí, usted se da cuenta que los llamados genuinos se diferencian de las personas que tenemos buenos deseos. En esta primera parte que leímos dice, y ellos, en el capítulo 13 dice, y ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a un lugar que se llama Chipre, una isla, y cuando llegaron allá, anunciaban la palabra de Dios, atravesaron la isla, llegaron hasta una ciudad que se llamaba Pafos, y había ahí un hombre de gobierno, Sergio Paulo. Era procónsul, o sea, era un gobernante puesto por el Imperio Romano. Y dice que él estaba interesado. Llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. O sea, había un llamado de verdad y bueno, ya viene una persona importante que quiere oír, pero como siempre, pues la predicación del evangelio no va a ser solamente decir cosas bonitas. Se van a enfrentar las cosas que normalmente hay que enfrentar. Es una batalla contra las tinieblas, que el Señor los reprenda al diablo, y una batalla contra los que son usados por el diablo, que el Señor los reprenda. En este caso había ahí, dice, un mago que era judío y que tenía engañada ahí a la gente, y el hombre hacía mucha y se oponía al mensaje que estaba dando el apóstol Pablo. Y un día llegaron a predicarle, porque este hombre estaba metido allá donde estaba el gobernante. Parece que había alquilado oficina por ahí cerquita, no sé, o al lado, o se volvió secretario, alguna cosa, pero dice que estaba ahí. Dice que estaba ahí. Mire cómo dice. Dice que había un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que era mago y estaba con el procónsul. O sea, no sé si fue que se volvió secretario o tuvo oficina al lado, pero de alguna manera se hizo muy cercano. Cuando llegan ese día, Bernabé y Saulo, los hombres de Dios, a predicarle, ahí estaba el dichoso judío, el mago.
Y cuando Pablo comenzó a hablar, ahí el otro que se metió y dijo, no, así no es, yo no creo, eso que dicen ellos no es cierto. Y él tenía también su propio estilo y dentro de lo suyo, pues él tenía su forma de hablar. Ve que no es fácil. Es ahí cuando uno se da cuenta que la importancia de que alguien haya sido llamado, literalmente llamado y escogido por Dios para una función específica. ¿Por qué? Porque lo que usted ve aquí no es un enfrentamiento de personas, de voces, que yo tengo la razón, que yo sé más que usted. Usted no ve eso aquí. En este momento usted nota una cosa totalmente diferente. Cuando se suceden estas cosas, que este hombre se mete ahí y no quiere dejar que el apóstol o los apóstoles prediquen, dice, entonces Saulo, en el verso 9 dice, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y le dijo, ve que no era una discusión de dos personas, que yo lo saco a usted, que yo lo quito de aquí, que yo tengo la razón. Que no, es otra historia diferente, porque hay de por medio un llamado específico de Dios. Y cuando se queda mirando y dice, oh hijo del diablo, lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Le dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Y le dijo algo específico. A uno le asombra cuando una persona ha sido llamada y Dios está ahí para pelear con él. Uno le asombra la gran diferencia. Es una cosa totalmente diferente. Le dijo, he aquí la mano del Señor está contra ti. Así de frente. No le dijo, yo que te voy a hacer. No. La mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Para decirle que alguien se quede ciego, que no vea ni el sol, una cosa es que yo no vea bien y otra cosa es que no vea ni el sol. ¿Cuánto me entiende lo que quiero decir? O sea, está siendo contundente. Ya no era lo que él sabía, ya no era lo que él decía. Es importante que uno entienda, y por eso les digo, comenzar desde abajo es importante. Y comenzar con esto de que Dios mismo hace llamados es importantísimo. Porque esto va a hacer la diferencia cuando las personas estamos llevando el mensaje, pues nos vamos a enfrentar a cosas que no son tan fáciles, a cosas que no son así como jugando. ¿Está conmigo? Entonces, aquí, cuando él le dice esas palabras, lo que usted encuentra en el resto de la historia es que ese mago se quedó ciego. Dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Es importantísimo, ¿eh? O sea, aquí en vez de ser un milagro de sanidad, que no es un milagro de sanidad, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Un milagro de enfermedad? Totalmente contrario a lo que uno está acostumbrado, ¿cierto? Uno siempre espera milagros de sanidad, pero este también es un milagro, pero lo es de sanidad. Es un milagro difícil para nosotros, ¿cierto? Lo estamos diciendo tal vez de una manera jocosa, pues como uno quisiera decirlo, un milagro de enfermedad. O sea, habla este hombre de Dios porque hay un llamado y sucede un milagro, pero no es para sanar a nadie, sino para que este tipo de persona, como es este mago, tenga que
quedarse callado. Dice, y buscaba quien lo condujera de la mano. Resultado, el gobernante creyó maravillado. O sea, hay una inspiración. Ahora yo quiero seguir porque no nos vamos a quedar ahí todo el tiempo, pero mire lo importante que es comenzar uno desde abajo y uno comienza a ver que hay cosas donde Dios mismo interviene. Lo segundo que pasa es que ellos llegan a un lugar que se llama Perge. Ya viajaron de ahí hasta otra ciudad. Era un trayecto que hicieron por mar hasta Chipre y luego de Chipre atravesaron otra vez en barco hasta la costa. Perge, esto queda donde hoy queda Turquía. Ahí en esa ciudad ellos fueron a la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Perge era la región, Antioquía de Pisidia. Ahí ellos van a la sinagoga, se sentaron, les dieron la oportunidad y pasa todo el capítulo y va hasta la parte donde yo les leí. Dice que la gente se sintió muy impactada por la predicación de la palabra y del mensaje de la salvación en Cristo, porque realmente el mensaje de la salvación en Cristo, cuando es dado con sencillez pero con convicción, realmente es un impacto enorme, porque la salvación en Cristo es real. La salvación en Cristo no es decir vengan y vuélvanse de esta religión, es que el que estaba perdido es transformado, es que la persona es libertada de su condición, es que la persona no solamente, porque nosotros podemos confundir esto de que la gente se convierta con que la gente venga y que yo le doy clases y la gente se queda ahí. No, es que se convierta, que el Señor entre al corazón de la persona y lo cambie. En algunos es un proceso lento, en otros es un proceso fulminante, pero es real. Es real. En algunos es un proceso lento, en otros, cuando digo un proceso fulminante, quiero decir ya, ahora y punto. En otros un proceso lento, pero es real. La salvación en Cristo es una transformación también del alma. Por eso estamos aquí. Por eso hay gente que cuando se diga vamos a ayunar, hay gente que ayune, porque si no, ¿quién ayuna? Si nosotros los seres humanos, una de las deleites de nosotros los seres humanos, en su gran mayoría, pues es comer. Por eso hay muchos restaurantes en las ciudades. Por eso las plazoletas de comida en los centros comerciales están llenos, sobre todo los días que la gente puede ir más. Por eso hay domicilios para llevar comidas a las casas. A nosotros nos gusta, no solamente a nosotros los que estamos aquí, sino al ser humano le gusta eso. Y usted ve por las anuncios en las redes y por la televisión, muchos anuncios de comida, coma de esto, y le muestran ahí, y sí, se emociona, qué bien. Pero estamos aquí ayunando, ¿sabe por qué? Porque cuando decimos que el Señor cambia, que transforma y que la gente se convierte, es tan real que los que ya hemos sido cambiados hasta queremos ayunar. Así como normalmente los seres humanos queremos comer en la parte humana, los que ya hemos recibido un cambio y una transformación, queremos ayunar también. Queremos sacar tiempo para estar con el Señor. ¿Cuántos sienten a veces esa necesidad que usted dice, yo quiero, yo necesito, Dios mío, y hasta ahora, Señor, me daría el privilegio? Sí, porque es una transformación, es real. Entonces, ellos llegan ahí en Antioquía, ellos predican Antioquía de Pisidia, el impacto es muy grande, la gente viene, pero otra vez surge el asunto de que las personas no vamos a ir a hacer esto y que todo el mundo está contento con que se haga. No, ahí hubo un problema. Cuando se juntó toda la ciudad, los judíos, viendo la muchedumbre, o sea, los líderes de la sinagoga, cuando vieron que casi toda la ciudad se juntó, pues dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Y esto se volvió así. A ellos les tocó irse a predicar a otra parte. Dice
como ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna, nos vamos a donde los gentiles. Y en el verso 48 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban. Y la palabra del Señor se difundía en el verso 49. En el verso 50 dice, pero los judíos, o sea, los líderes de la sinagoga, instigaron a mujeres piadosas y a los gobernantes y a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. O sea, todas estas son las historias bonitas de decir, a nosotros nos gusta comenzar a trabajar, nos gusta estar desde abajo, nos gusta ir, nos gusta predicarle a la gente, a los nuevos, a los que no han oído, ir por el barrio, ir por las calles, ir por la ciudad, ir al parque, subirme en el bus, hacer, esa es la parte bonita. ¿Por qué? Porque usted tiene por ver una cosa muy variada, no es solamente de que lo persiguen, no, sí lo persigue, pero la gente también quiere oír. Y esa inspiración que produce ver a los que sí quieren, lo ayuda a soportar lo de aquellos que no quieren. Amén, hermanos. Y dice que los hermanos se sacudieron los pies y llegaron a Iconio, otra ciudad, se fueron, pero no se quedaron quietos. Cuando llegaron a Iconio, les estoy tratando de resumir, cuando llegaron a Iconio, predicaron en Iconio y también el Señor hizo milagros de todo y la ciudad se dividió. Unos estaban con los gentiles, otros estaban con los judíos, o volvieron otra vez a juntarse y otra vez los sacaron. Entonces en el verso 6 dice, y habiéndolo oído ellos se fueron huyendo a Listra y a Derbe, que eran otras ciudades circunvecinas, y ahí predicaban el evangelio. Estoy hablando de este primer viaje misionero porque es bueno que ustedes sepan que así es como esto realmente funciona. Es muy bonito que uno sueña, yo quiero ser pastor o yo quiero ser un obrero, y que se imagine que de una vez tiene la congregación ahí, ¿cierto? Qué bonita, ya está la congregación, tenemos el templo, tenemos el aire acondicionado, los hermanos vienen, nos celebran el cumpleaños, nos traen la torta, nos dan una tarjeta, todas esas cosas que parecen bonitas. Es muy bonito que ellos están hablando desde abajo, contando cómo es, y aquí nos sacaron y de allá también, y nos fuimos para otra ciudad y comenzamos a hablar allá, y allá también fuimos. O sea, son las cosas bonitas de todo esto, porque usted también ve la gloria de Dios, ve el poder de Dios. En medio de las dificultades también se ven los milagros. Amén, hermanos. Entonces llegaron a esa ciudad en Iconio y se pusieron a predicar. Se fueron a Listra y dice aquí, había un hombre cojo de nacimiento que oyó cuando ellos estaban predicando, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, se quedó mirándolo mientras predicaba y vio, no, le vio en los ojos, este hombre está creyendo. Dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y dice, y el hombre saltó y anduvo. Uf, qué cosa. Por eso les digo, los llamados son importantes. Amén, hermanos. No es solamente uno creerse, sino que haya de verdad un llamado y que el Señor esté ahí en lo que se está haciendo. Entonces cuando este hombre se levanta de esa manera, pues usted sabe cómo es. Estaban en ciudades que no conocían al Señor. La gente dijo, oiga, lo que acaba de llegar no son hombres, son dioses. Y a Pablo le decían Mercurio y a Bernabé le decían Júpiter. Y van buscando, hermano, toros y guirnaldas y banderines y panderetas, y vamos a hacerle una fiesta a estos dioses. No, pues, o sea, de ahora en adelante ellos pensaron, no, con estos dioses aquí está todo resuelto, ofrezcámosles sacrificios y ellos van por toda la ciudad, nos sanan a toda la gente, o sea, todo está resuelto. Como siempre quiere la gente todo fácil, ¿cierto? Entonces dice la palabra que Pablo y Bernabé se dieron cuenta, se fueron entre la multitud y comenzaron a decirles, no, hermanos, varones, hermanos, así no es. Nosotros no somos dioses, somos gente como ustedes. Estamos predicándoles del evangelio del Señor Jesucristo, que Dios quiere que se conviertan de estas vanidades, que Dios quiere que ustedes le entreguen su corazón a Él. Hombre, lo que importa aquí es eso. Y comenzaron a hablarle el mensaje correcto. Y mientras estaban ellos en eso, porque lo dice así,
en el verso 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, lo botaron por allá y lo dejaron allá porque lo dieron por muerto. Es importante que uno vea todo eso, hermanos, porque es una combinación de cosas extraordinarias. Usted dirá, no, hermano, qué extraordinario va a ser que le den a uno piedra y lo tiren por allá, lo arrasen, lo dejen botado. Pero es que Pablo no se quedó tirado ahí. Le hicieron eso era realmente una ejecución. Los judíos que no estaban contentos, que los veían a ellos como una amenaza, porque siempre el evangelio se convertirá en una amenaza. La predicación de la palabra se convertirá en una amenaza, y los predicadores se convierten en una amenaza. Y los que se sentían amenazados, pues vinieron hasta acá, y mientras ellos están predicando, imagínense un hombre cojo de nacimiento, se levanta. Lo indicado era que todo el mundo estuviera dando gloria a Dios, pero no, estos vinieron y movieron a la gente y lo apedrearon a Pablo. Y realmente los eruditos dicen que Pablo realmente lo que pasó fue una resurrección, porque ellos que conocen la historia y saben cómo era a ese tipo de ejecución le llaman lapidación, o sea, matar a pedradas. Dicen que es imposible que alguien reciba esa cantidad de pedradas y se quede vivo, porque una sola piedra que le caiga a usted aquí en la cabeza, en una parte de ahí, de una vez ya usted quedó ahí. Y todo el mundo le tiraba una, entonces era una ejecución. Pero dice la escritura, lo dejaron allá botado afuera de la ciudad, pero los discípulos lo rodearon. Y Pablo, levantándose, entró a la ciudad otra vez. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice que los discípulos lo rodearon? ¿Usted qué cree? ¿Qué hicieron? Orar, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? Usted hubiera hecho lo mismo, ¿cierto? Usted oraría. Padre celestial, mira, botando sangre y todo ahí ya tirado ahí, pues Señor, Padre. Y Dios oyó la oración y se levantó el hombre de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Se levantó, hermano. A mí me gusta esto. Me gusta esto porque la predicación del evangelio genuinamente de Jesucristo está salpicado de muchas cosas, pero está salpicado de poder de Dios también. Levante la mano el que dice amén. Me gusta esto, que el salpicado de poder de Dios, que cosas extraordinarias, aleluya, todavía siguen sucediendo, porque el Señor al que le servimos está vivo. Y cuando Él nos mandó a predicar, no nos mandó a predicar un evangelio así como una doctrina ahí ya, no, nos mandó a predicar el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la vida eterna en Cristo, el evangelio de la resurrección. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, así que vayan y prediquen esto en todo el mundo. Y les dice, y es que yo tengo todo el poder, o sea, de lo contrario, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo habría sido eliminada hace siglos. En el primer siglo de la historia cristiana habría sido eliminada la iglesia. ¿Quién podía contra el Imperio Romano? El Imperio Romano se tomó todo lo que era el mundo conocido, por lo menos toda la cuenca del Mediterráneo, el norte del África. El Imperio Romano estaba controlando todo lo que hoy es Siria y por donde ya va quedando Irán, parte de Irak, Turquía, todo eso, todo el Imperio Romano controlaba toda Europa, controlaba hasta ahí en Inglaterra todavía quedan recuerdos del Imperio Romano. En España, en todas esas partes del Imperio Romano entró, o sea, ellos con ejército, con todo el dinero del mundo, con todo, hubieran derrotado a la iglesia, que era un poquitico, ¿cierto? Ni siquiera eran una nación, un poquitico de gente. Pero ese poquitico de gente en un momento determinado, la explosión, el poder del Espíritu Santo en la vida de esos hermanos.
¡Bum! Gloria al nombre del Señor. Y el hombre que se muere como Pablo, le dan una pedrea y el Espíritu Santo lo resucita. El poder de Dios ahí presente. Asombroso. O sea, es importante que veamos, porque estamos en el último momento de la historia. Me refiero a la historia de la gracia para nosotros. El Señor Jesucristo está a punto de sonar la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, así le duela al diablo. Y así el que no quiera, pues diga que no, pero no importa. Si ellos dicen, el Señor sonará la trompeta. Si ellos están de acuerdo, el Señor la suena, y si no están de acuerdo, también la suena. Suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y el que se fue, mi hermano. Y el que esté vivo, el que esté sirviendo al Señor con fidelidad, ¡bomba! Y ya, se fue con el Señor. No hay nada que hacer, ¿cierto? Eso va a pasar muy pronto. Quiere decir que el tiempo se nos agota. Se nos agota, hermano. No sé si usted es consciente o no, pero el tiempo se nos agota. La comunidad científica está aterrada. Dicen, en la historia, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial estuvimos tan cerca de una catástrofe mundial como ahora, porque en la Segunda Guerra Mundial apenas estaba comenzando el asunto de armas nucleares, estaba comenzando, y Estados Unidos y bueno, Alemania y los países que estaban por ahí, todos querían tener, y Estados Unidos ganó esa carrera y logró armar esas bombas y las tiró, y bueno, acabaron con dos ciudades, en ese momento serían grandes, en Japón, pero no había toda esa cantidad de armas nucleares que hay ahora. Los científicos, la comunidad científica dice, nunca hemos estado tan cerca de la destrucción como en este momento. Porque según las agencias estudios para la paz que hay establecidos en algunas partes, y otras agencias para la no proliferación de armas nucleares, cuentan que hay básicamente 8 países que están oficialmente catalogados como nucleares. 8. Pero de esos 8, los 2 principales son Estados Unidos y Rusia, pero Rusia tiene supuestamente más armas nucleares que Estados Unidos. Se supone que Rusia tiene unas 5.400, no sé tanto, armas. Esas armas nucleares son de diferente tipo. Hay unas que las tiran de un avión, como en ese, otras que las ponen en un misil así, etcétera, etcétera. Algunas están en unos misiles dentro de unos submarinos que están esperando que les den la orden, otras como sea. Estados Unidos se supone que tiene unas 4.000 y pico, 1.000 menos que Rusia. De ahí para allá siguen los otros países que no tienen casi, que tienen 300 bombas nomás, tienen nucleares, imagínense. Lo que tienen ahora entre Rusia y Estados Unidos, dicen los científicos, podrían acabar con el mundo entero 5 veces si les queda reservas. O sea, porque lo que se hizo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, estaban empezando unos ensayos, en comparación de lo de ahora, son unas bombitas ahí, unas cositas pequeñas, pero ahora lo que tienen, hermano, que el Señor nos guarde, dijo alguien. Llega a caer una cosa de esas nucleares en cualquier ciudad de esto y es una cosa espantosa la idea, espantosa la idea. Y luego no es solo lo que produce la explosión del momento, sino todo el material radioactivo que vuela por los aires donde llega, y la gente, el que no se murió por la explosión, se muere mañana de cáncer, o porque el estómago se le torció, porque los pulmones no sé, o sea, de eso no hablemos porque es de muy mal gusto, pero
Dicen la comunidad científica dice, nunca hemos estado tan cerca. Ellos tienen un reloj a punto de dar las 12 de la noche. Y dicen que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial estaba como las 12 menos 5. Pero que en este momento solo faltan segundos para que dieran las 12. O sea, es una forma de ellos avisarle al mundo qué tan cerca estamos de una situación de eso. O sea, el mundo necesita oír de Cristo ya. No estoy hablando aquí para hablarle de bombas ni de cosas, sino la urgencia que tenemos de decirle al mundo de Cristo. ¿Cuántos entienden esa urgencia que tenemos de decirle al mundo de Cristo? No nos conformemos con que nosotros estamos aquí y que ya somos salvos. Gracias a Dios por esa salvación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa salvación? Si se nos cae la casa encima, pues nos fuimos con el Señor. Pero de todas maneras, hermanos, millones y millones de personas en nuestras propias ciudades. No importa que hayan oído el Evangelio hasta la saciedad, no importa, porque si lo han oído pero no se han convertido, están en la misma necesidad de siempre. Y la gente, cuando usted sale a predicar, pobrecitos, ellos no entienden. Si entendieran, ya le habían entregado su vida a Cristo. No es que ellos son ni mucho menos faltos de entendimiento, o como diría alguien, brutos. No. Es que el entendimiento, los ojos están tapados. El entendimiento tapado para que no pueda entender las verdades espirituales. De tal manera que la gente dice, no, pues si va a estallar una cosa esta misma noche me voy para la discoteca y me gasto, hasta el carro lo voy a vender y lo voy a meter en discoteca esta noche, en todo lo que, porque ya se va a acabar todo. Entonces, en vez de pensar al derecho, lo correcto, debo entregar mi vida al Señor para poder escapar. Entonces, piensa al revés. Entonces, toca de una vez acabar con todo, porque si ya nos vamos a ir. Eso es lo que ellos no entienden, y el mensaje del Señor Jesucristo les hará entender. Si por alguna razón ellos no entregan su vida al Señor, usted como iglesia, todos los discípulos del Señor, por lo menos tenemos la tranquilidad que estamos cumpliendo nuestra función. ¿Cuántos quieren seguir cumpliendo la función? Por ejemplo, ahora entramos ya para el mes de octubre y otra vez con el mes de las telarañas y las calaveras. La pobre gente no entiende. Uno va por las casas, la gente le invierte un dineral a eso. Poner más calaveras y tumbas y cosas y de todo. Pero hay que darles el mensaje: en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. ¿Cuántos están dispuestos a darles ese mensaje? Que en Jesucristo hay salvación. Levante la mano que está dispuesto a dar ese mensaje. En Jesucristo hay salvación y hay vida eterna, hermanos. El Señor sigue dispuesto, mientras estemos aquí en la época de la gracia, solamente confesar a Jesucristo como el Señor, pedir perdón por los pecados, hermanos, y la gente puede pasar de muerte a vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Démosle gracias al Señor. No importa que la vida no sea tan fácil. A veces nosotros nos preocupamos más por qué tan fácil sea la vida aquí. No, que yo necesito un sueldo más grande, hermano, que yo necesito. Sí, puede ser que eso sea real en términos de que todo está caro y ahora cómo vamos a comprar, y no podemos comprar carne, ahora toca comer solamente tostado. Hermano, pero esa no es la necesidad más urgente. No es la necesidad más urgente. La necesidad más urgente es que las personas tengan vida eterna en Cristo. Que ustedes y yo podamos mantener la vida eterna en Cristo. Les animo como iglesia para que lo hagamos. Si usted sigue leyendo el resto del capítulo, usted va a encontrar el capítulo 14. Ese fue el primer viaje. En el capítulo 14 se termina el primer viaje. Ellos pasaron por Antioquía, pasaron por Iconio, pasaron por Listra,
y después de todo eso, pues ellos llegan a este momento cuando en Listra es apedreado el apóstol. Hay esa resurrección y la última parte del capítulo dice que él se levantó, entró otra vez en la ciudad y después de haber explicado a la gente, se fue con los discípulos. Al otro día llegaron a otras ciudades, alguna se llamaba Derbe, otra Panfilia, Atalía, Perge. Fueron, predicaron y terminaron su viaje misionero y regresaron de donde ellos habían salido, que era en Antioquía de Siria. Quiero explicarles eso. Es una ciudad en Siria. La Siria que usted conoce ahora, todavía queda ahí, se llama Antioquía. Y como quedaba en Siria, pues se llamaba Antioquía de Siria. Y la otra Antioquía que ellos habían ido se llamaba Antioquía de Pisidia. Porque pasa que cuando hay este fenómeno de que hay potencias o países que gobiernan, que tienen esa influencia, usted va a encontrar que los nombres de por allá se repiten en otra parte. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos Pamplona, pero de donde vinieron a armar la sociedad como la conocemos en esta época, también aquí tenemos Pamplona y allá tienen Pamplona. Aquí tenemos Santander, allá tienen Santander. Aquí tenemos Puerta del Sol, allá tienen Puerta del Sol. Aquí tenemos Málaga y allá tienen Málaga. Y cosas así como esas. Entonces igual se pasaba en esa época. Sí, habían unas ciudades que tenían un nombre, estaban en este país y había con el mismo nombre en otro. Entonces ellos habían ido a todo eso. Pero a lo que yo quiero referirme es qué bonito es que uno pueda sentir que podemos predicar desde abajo. Que podemos ir todavía por las calles, que podemos ir todavía por los parques, que podemos ir todavía por los mercados, que todavía podemos ir a las veredas, que podemos subirnos al bus, que podemos predicar en la esquina, ahí donde cruzan los carros, en el semáforo, etcétera. ¿Cuántos creen que es bonito poder hacer todo eso? Hagámoslo, y si el Señor a alguno le diera el privilegio de hacer eso mismo replicado en cualquier otro lugar del mundo, pues bienvenido sea. Y si nosotros no somos los de ir a otro lugar del mundo, habrá quien el Señor envíe. Lo importante es que lo hagamos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar en pie y oramos para darle gracias al Señor por su palabra.